momento. Vamos a terminar hoy esta lección con la ayuda del Señor. Y ya queda una próxima clase conmigo. Voy a hacerlo como una manera de enseñanza o de predicación sobre este tema del temor que es tan importante. Seguimos con la pregunta 5. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre el temor y cómo vencerlo? Vamos a leer Proverbios 29-25. ¿Quién me contesta, por favor? ¿Quién lo contestó? El hermano Guillermo, bueno. Pregunta 5, hermanito Guillermo. Sí, señor. Temer a la gente es una trampa peligrosa. Valera. Valera. Sí, señor. Y bien grande. Muy bien. ¿Quién otro? Hermano Álvaro. Muy bien, hermano. Gracias. Hermano Albeiro. No confiar en el hombre. Entonces, si yo le digo que me preste platica, usted no me presta. Bueno, vea, sabias y sinceras palabras. Hermana Elizabeth. Bueno, muchas gracias, hermana Elizabeth. Y Oscar. Bueno, muy bien. Miriam. Exacto. Muy bien. Entonces, se está hablando ahí del temor al hombre. Dice, el temor al hombre. El temor del hombre pondrá lazo. El temor al hombre, o sea, nosotros no tenemos por qué tener miedo ni temor a las personas. Con las personas lo que tenemos que manejar es respeto, sinceridad, pero no temor. Entonces la Biblia dice que el miedo que nosotros tengamos hacia los hombres es un lazo para nosotros mismos. Y eso se ha visto en la vida práctica. Por miedo al hombre, los jefes abusan de los empleados, los hijos se malcrían porque nos da miedo corregirlos, nos da miedo confrontarlos con la verdad, nos da miedo las reacciones que van a tomar si los disciplinamos. Entonces puede ser el hijo o la hija, pero es un temor a una persona. Por miedo al esposo o a la esposa,
Entonces más bien prefiero guardar todas esas ofensas, todas esas malas palabras, malas actitudes de él o de ella. Y lo que estamos haciendo es empeorar la situación. Entonces, por miedo al hombre, de pronto hoy en día en las iglesias se ve mucho eso. Los pastores hacen y deshacen y nadie les dice nada. Entre otras cosas, porque hay un miedo hacia esa persona. Que para nada es respeto a la autoridad, no, eso es un temor, eso es un miedo a un hombre. Y por eso la Biblia dice que en ese sentido dice, el temor del hombre pondrá lazo. En vez de callar, en vez de no actuar, en vez de hacernos los de la vista gorda y evitar, entre comillas, los problemas, lo que estamos haciendo es hundiendo más el hueco donde tarde o temprano vamos a caer. Pablo era un hombre que no le tenía miedo ni temor a los hombres. Pablo públicamente exhortó al apóstol Pedro. Si él tuviera temor a Pedro o a los hombres, él no lo hubiera exhortado públicamente, porque vio que Pedro estaba actuando mal, porque vio que Pedro como líder de la iglesia estaba dando un mal ejemplo. Y él pudo haber dicho, ¿quién soy yo para exhortar a Pedro? Y más delante de las personas. No, más bien me callo, más bien no digo nada. Con Pablo no era así, porque Pablo decía, si yo tuviera temor a los hombres, ya no fuera siervo de Cristo. Entonces, el tener miedo a las personas es peligroso. Pues nosotros mismos estamos cavando un hueco donde más tarde o temprano vamos a caer ahí. Y ese miedo se contextualiza en el hogar, particularmente en el hogar. Muchos problemas en el hogar porque nos da miedo confrontar los problemas, las malas conductas y los malos hábitos de nosotros como personas dentro de un hogar. Los padres a los hijos a los padres, entre esposos, ahí estamos llenos de temores a las personas. Vivimos atemorizados, vivimos con resentimientos, vivimos con muchas cosas guardadas en el corazón, que en el tiempo no son buenas. Hay que manejar la autenticidad, hay que manejar la sinceridad en nuestra comunicación y en nuestra expresión de nuestras emociones, sentimientos y pareceres con respecto a las situaciones. Uno como pastor tiene que tener mucho carácter, porque no es fácil uno confrontar a un hermano, uno exhortar a un hermano. Una de las cosas más difíciles del pastorado, de uno como pastor. Pues mientras todo está bien, mientras todo es risitas, muy bonito todo. Pero la demora es que uno tenga el deber, por amor a Dios y aún al mismo hermano, de exhortarlo. Muchos se enojan, muchos cambian con uno, otros hasta se van de la iglesia. Pero como dice Pablo, si yo tuviera temor al hombre, no sería siervo de Cristo. Muchos pastores también se llenan de temor con las ovejas. No, hermano, es que él es el que más diezma, él es el que más sirve, ella es la que más ofrenda. Dejémoslo que se pare en la cabeza. El Señor sabe cómo tratar con cada uno y lo deja que hagan y deshagan. Y Él no confronta, ¿por qué? Entre otras cosas, porque le da temor. Pero la Biblia dice que en ese sentido, ese temor es malísimo. Malo para la iglesia, malo para el hogar. Gracias, hermana Gloria. Malo en el trabajo, malo en todo sentido, en todas nuestras relaciones. Si nosotros vivimos con temor al hombre, no. Más el que confía en el Señor será que exaltado. El Salmo 18, 1, 2. Salmo 18 del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? No, variemos, cambiemos. A mí me gusta que todos participemos, Luz Dari. Todo eso. Qué bonito. Que el Señor nos ayude a poner en práctica todo lo que el Salmo y la hermana Luz Dari nos comparte.
pero muchas veces yo diría que sería la excepción en este lugar. Todo esto lo sabemos, todo esto lo conocemos, pero llega el momento de la aflicción y la prueba y nos olvidamos. Nos paraliza el miedo, nos paralizan las dudas, nos paraliza el temor. A todos nos ha sucedido. Por eso la palabra del Señor está siempre ahí. Pero eso es lo que decía Ludari. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Aún sin darnos cuenta, el Señor nos... Una vez iba yo trabajando, cuando yo trabajaba, bajaba mucho al metro, de mi casa al metro en Acevedo. Y una vez salí en un aguacero a trasnochar. Entonces bajaba yo por ahí tipo 8 de la noche por la feria de ganado. Y bajé yo con mi carpita. Y subiendo me encontré un compañero. Bueno, nos saludamos y yo seguí en medio del aguacero bajo al metro. Y al tiempo él me dice, ¿oíste, Briglia? ¿Vos por qué te estabas mojando ese día, hombre? No, mi hijo, yo salí de la casa escampado y en el camino. Me dijo, ¿y con quién era que vos ibas? ¿Quién era ese que se iba mojando con usted? Me dijo así. Y yo le dije, no, yo iba solo. No, vos ibas con otra persona. Yo te vi que no lo conocí, no era un uniformado. Yo le dije, no, que yo recuerde el día ese que nos... Sí, no, yo ese día iba solo. Pues mire que uno muchas veces, y así es el Señor, Dios no necesita muchas veces de nuestra para Él hacerlo, porque Él es fiel. Él es fiel, Dios es bueno. Aún sin darnos cuenta, vemos las promesas, vemos el cuidado y la protección de Dios sobre nuestras vidas. Porque el amor de Dios, acuérdense, es que incondicional. Él nos ama a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores y pecados. Y ahí está su fidelidad. Y como el diablo es ese ser espiritual que vive rondando alrededor de los creyentes, él sí puede percibir el escudo, el castillo, la roca sobre la cual estamos parados, el cual nos protege. Él veía a Job y a su familia, y él que le dijo a Dios con respecto a ellos, usted los tiene que cercados, usted los tiene rodeados, usted es un escudo para ese hombre y para su familia. Y Job no era consciente de eso, pero ahí sí era una realidad. Entonces tenemos que vivir con esa realidad de que Dios es fiel, a pesar de que nosotros seamos infieles, pero Él es todo eso y mucho más. Juan 16:33. Cecilia, ¿qué pusiste? Amén, aún en la aflicción. ¿Y qué es estar afligido, Ceci? ¿Qué es aflicción? En medio de una prueba. ¿Y cómo nos sentimos en una aflicción? ¿Aquí alguien ha pasado por alguna aflicción? ¿Alguien ha experimentado lo que es la muerte de un ser querido? Todos hemos pasado por diferentes niveles de aflicción, pero todos la hemos probado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando estamos afligidos? ¿Cuál es, Juan, qué? 16:33. Bueno, esto es parte del Evangelio. Como hoy en día se enseña un Evangelio diferente, ¿cierto? Un Evangelio donde Dios tiene la obligación de evitar que nosotros suframos. O sea, no se concibe que un cristiano sufra o tenga escasez o esté enfermo. No, pero para nada. ¿Cuál evangelio está creyendo usted? El evangelio que hoy en día se predica es un evangelio donde lo único que tiene que hacer usted es creer en Dios para ir al cielo, pero puede seguir viviendo como quiera. Y fuera de eso va a recibir todas las bendiciones del cielo. Va a recibir salud, va a recibir dinero, va a recibir prosperidad. Ese es otro evangelio. Pero el verdadero evangelio incluye en la vida las expectativas como esta, expectativas del propio, ¿quién? Del propio Jesús. Aquí no está hablando ni siquiera Pablo, ni Juan, ni ningún profeta. El propio Jesús, el propio Dios, nos está diciendo, mientras ustedes y nosotros estemos en el mundo, ¿qué vamos a sufrir? Ahora, ¿cuándo cesarán esas aflicciones?
O sea, él nombra un lugar geográfico, por decirlo así, porque ahí la palabra mundo es este lugar geográfico o sistema de cosas. Ambas definiciones de mundo caben ahí en esa frase de Jesús. Mientras vivan en ese sistema de cosas o mientras vivan en ese lugar llamado mundo, van a tener aflicciones. Entonces él identifica el lugar donde vamos a sufrir aflicciones. Pero es solamente la tierra donde se vive. Solamente existe este sistema de cosas. O hay otro mundo por vivir. O hay otro sistema por vivir. También está el cielo. ¿Cierto? También está la presencia del Señor. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, mas no en el cielo, mas no en la casa del Padre. Es aquí en el mundo que vamos a sufrir y vamos a tener aflicciones de diferente naturaleza, ¿sí o no? ¿Quién más me contesta, me ayuda con esa pregunta? Sí. Amén. Muy bien, hermana, gracias. ¿Quién más? Marlene. Amén. Gloria. Así es. Neris. Bueno, muy bien. Ayúdenme con algo que yo no entiendo aquí. Dice el versículo, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos habló el Señor para que en ellas, ojo, mire lo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí, es decir, esas cosas que Él nos enseñó, nos lleva a qué? A encontrar la paz solo en Cristo. ¿Qué cosas? ¿Ah? Por ejemplo, hay que irnos al contexto porque Él termina de hablar. Y entonces Él al terminar de hablar, Él dice, estas cosas que les he hablado, las he hablado para que en mí tenga paz. ¿Qué cosas? Miremoslo por encima. Capítulo 16, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. La ayuda del Espíritu Santo. En el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. ¿A qué? Hermano, no hay nada mejor en una aflicción que uno entender las cosas. ¿Sabe por qué nos afligen tanto las aflicciones? Porque en el momento no entendemos qué es lo que está pasando. Nos confundimos y eso nos atormenta. ¿Pero por qué? ¿Pero qué sucede? Pero no entiendo. ¿Yo qué hice? Pero Dios nos ha dado su espíritu ¿de qué? De verdad para enseñarnos qué. Toda la verdad. Inclusive en momentos tan turbios, tan oscuros como esos, necesitamos una luz de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, el entender las cosas nos trae ¿qué? Nos trae paz, nos trae confianza. Lo que más nos turba es cuando no comprendemos, cuando no entendemos la situación. Pero cuando logramos por la ayuda de Dios, sí, Miriam. Pero todas esas promesas que dice Miriam, que están en la Biblia, no solo en el Salmo 91, el Espíritu Santo las toma y las aplica a nuestro corazón y a nuestra vida. Nos las hace entender y nos la aplica en el momento apropiado. Imagínense, un tremendo ayudador, el ayudador divino, el consolador precioso. Entonces dice Jesús, estas cosas que os he hablado, las he hablado para que en mí tengáis paz. ¿De qué me viene hablando Jesús? En primer lugar, del Espíritu Santo, de su ayuda, de su presencia, de su guía en mi vida. Pero también encontramos otra, en el verso 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada.
de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué otra cosa nos habló ahí? ¿De la qué? De la oración. El Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios, la oración. Al final dice Jesús, todas estas cosas les he hablado, para que en mí tengáis paz. En el verso 16, versículo 1 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí no tengáis tropiezo. Pero finalizando dice, estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz. Entonces mire qué bonito, todo lo que el Señor nos enseña, todo lo que el Señor nos dice que pertenece a nosotros por ser sus hijos. Echemos mano en fe de la presencia y la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos, confiemos en Dios, tenemos su palabra, tenemos al mejor maestro. ¿Quién es el mejor maestro? Es el Espíritu Santo. El mejor maestro de la Biblia fue el mismo que la inspiró, el Espíritu Santo. No tanto dependamos de los hombres, sí, Dios también puso hombres para enseñar la palabra, pero los hombres somos falibles, los hombres nos podemos equivocar, no tenemos respuesta a todas las preguntas, pero el Consolador, el Ayudador, es el Espíritu Santo, Él es el maestro por excelencia de la Biblia en nuestras vidas. Sin Él, dice la Biblia, nada podéis hacer. Por eso hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no la sabe aplicar a su vida. ¿Quién es el que hace el trabajo completo de poner en usted el deseo de leerla, de entenderla y de ponerla por obra? Todo eso es trabajo del Espíritu Santo. Los curas saben mucha Biblia, los curas estudian mucho la Biblia y muchos libros, pero la viven, la entienden, no la comprenden. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus fuerzas, en sus capacidades. No están dependiendo del Señor. La Biblia hay que leerla en oración y dependiendo del Señor. Primero léala uno. Hoy tenemos hoy en día muchas ayudas, pero primero hay que leerla uno, dejar que la Biblia le hable a uno. Pedirle al Señor en oración, Señor, háblame, instrúyeme, enséñame. Y el Señor lo hace cuando uno ora. Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pidan y recibirán para que vuestro gozo, ¿qué? Sean cumplido. Pero si no pedimos, no vamos a recibir. Señor, yo no entiendo, pero ya has orado. ¿Usted qué quiere? Señor, yo quiero sabiduría, yo quiero entender su palabra. Ok, ¿lo has pedido? No. Ah, bueno. Pedid, aquí lo dice en otros términos el Señor, y se os dará. Y el Salmo 71:3. ¿Quién me le contesta a esa? La 6. ¿Se cansa Dios de escuchar nuestro clamor? William. Entrever eso, sí. Eso. A donde recurra yo continuamente, ¿cierto? Pero ustedes sabían que en la Biblia hay partes en la Biblia que Dios dice, no oren, no los voy a escuchar. Jeremías, por ejemplo. Jueces, Jeremías. ¿Qué es lo que hace que Dios cierre sus oídos a la oración del pueblo? El pecado. El pecado. Claro, es que Dios no es sordo, Dios escucha. Claro, Dios escucha las súplicas de los musulmanes, las súplicas de los católicos, los ruegos de los evangélicos. Dios escucha porque Él no es sordo. Pero una cosa es que escuche y otra cosa es que escuche. Porque hay diferencia entre escuchar y oír. Yo estoy escuchando ruido allá en la calle, estoy escuchando. Pero cuando William me estaba hablando, yo lo estaba oyendo. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Ah? No por eso, o sea, pero hay diferencia entre oír y escuchar.
Hay diferencia. Oír es escuchar atentamente. Con- Escuchar. Es correcto, así es. Exacto, es mirar, es estar atento, es captar toda mi atención. Estoy concentrado en lo que esa persona me está diciendo. Claro, en primer lugar, muy bien. Qué bueno, Lina. Así es. Los sacerdotes de Baal, ellos oraron, hicieron muchas cosas y Elías sarcásticamente les decía, hablen más duro, griten más, de pronto es que Dios está dormido o está distraído, pero no, realmente, y así como esos sacerdotes de Baal, hay muchas personas, hay muchas religiones que entre comillas claman a Dios, pero no, sus oraciones no tienen respuesta. O aún cristianos que podemos estar en la misma tónica de los sacerdotes de Baal, pero nuestras oraciones no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque hay algo que estorba la oración del creyente y es el pecado. Cuando hay pecado en nuestro corazón no confesado, cuando insistimos en malas conductas, cuando insistimos en no buscar de Dios, en no arrepentirnos, ya esas oraciones. Cuando como esposo trato mal a mi esposa, la Biblia dice que sus oraciones son ¿qué? Son estorbadas. Entonces, no todas las veces que nosotros como cristianos oremos, Dios nos va a responder. No, eso ya es otro tema, la oración. Pero que hay cosas que estorban la oración bastante. Por más cristianos y por más que tengamos a Cristo, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Cuando hay pecado, cuando hay rebeldía, cuando hay obstinación en nuestro corazón. Cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Exacto, mija. Cuando hay pecado, cuando estamos en problemados con alguien, cuando no hemos solucionado la situación, hay muchos factores, hay muchas circunstancias que nos quitan la libertad, el gozo, la autoridad para entrar delante del Señor. La Biblia nos invita a entrar al lugar santísimo, pero la Biblia dice cómo tenemos que entrar. Purificados pues vuestros corazones. No podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, de cualquier manera. No, por favor. Dios es santo y conoce nuestros corazones. Entonces, queremos que Dios nos escuche cómo estamos viviendo delante del Señor, que es lo más importante. Entonces, amados hermanos, sí, claro que Dios está atentamente a nuestro clamor, pero si ya nos ponemos a desmenuzar bien eso, entramos en detalles como lo que vimos anteriormente. No todo clamor necesariamente o no todo clamor obligatoriamente Dios lo tiene que responder. No, el primero mira nuestro corazón. Recuérdese ese verso que tiene mucho que ver con esto, tan precioso. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. Mire que empieza diciendo eso. Si mi pueblo se humillare. ¿Qué significa si mi pueblo se humillare? Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando dejamos de ser rebeldes, llevados de nuestro parecer. No es que yo digo esto y le muestra uno por la Biblia, vea hermano, la Biblia dice esto. No, a mí nadie me, qué pena con usted hermano, pero yo, listo. Eso es una persona altiva, arrogante, sabia en su propio parecer. Y la Biblia dice, entre las cosas que aborrece el Señor, dice, los ojos que altivos, es decir, yo y yo y yo y nadie más. Esa persona cuando ore, Dios la escucha. Si hay arrogancia, si hay altivez, si hay orgullo en su corazón, Dios no oye esa oración. Entonces dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, si mi pueblo orare, se arrepintieren de sus pecados, yo oiré, yo perdonaré y yo sanaré su tierra. Pero mire el orden. Primero es que humillarnos. Primero es humillarnos. Primero es humillarnos delante del Señor, no delante del hombre, es delante de Dios y de su palabra. Uno muchas veces toma por orgullo actitudes necias ante los hombres.
La esposa me está diciendo la verdad, pero puede más mi orgullo. No voy a doblarme, no voy a dar el brazo a torcer, no me voy a dejar mangonear de esta mujer. Pero luego lo coge uno la palabra, y si usted sigue con esa misma actitud, con la palabra, ya se está resistiendo a Dios. Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, lo mira de lejos. Y muchas veces con los hombres asumimos unas posturas, hermanos, que nos avergüenza decirlo. Pero lo peor aún, lo mismo con Dios. Porque Dios nos habla en un mensaje, Dios nos habla en una canción, Dios nos habla en cualquier circunstancia, Dios nos habla en su palabra y seguimos con la misma actitud. Eso es rebeldía, eso es necedad. No espere el tal que cada vez que pida Dios le va a dar lo que quiere. No, Señor. El diablo también, ustedes sabían que el diablo también escucha nuestras oraciones. Cuando un cristiano se arrodilla, no solo Dios, el diablo también está oyendo. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Porque hay oraciones que no son conformes a la voluntad de Dios. Y obviamente Dios va a decir no. Pero el diablo dice, pero yo sí le puedo dar eso que le está pidiendo. Bueno, Juan nos dio una táctica para despistar al diablo. No oren hablando, oren pensando. Sí, Juan, así es. Eso se llama contrainteligencia, dice Diego. Él no puede leer nuestros pensamientos. Pero por lo general, yo por lo general personalmente no soy capaz de orar pensando. Lo he tratado de hacer y no tengo que hablar. Pero no, son diferentes, sí. Pero lo que Juan dice es cierto. El diablo no puede leer nuestros pensamientos. El único que lo puede hacer es Dios. ¿Cierto, hermano? Bueno, todos leyeron, gracias Juanchito, todos leyeron la pregunta 7, el Salmo 34. Yo escogí del Salmo 34 el verso para mí, de todos esos tesoros que hay ahí, el tesoro más grande que escogí fue el versículo 7, personalmente. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermano, creámoslo. La Biblia no es mentirosa. Dios no dice mentiras ni nos llena de ilusiones. Creámoslo. El Señor dice, el ángel de Jehová está alrededor de quién? De los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Esa es una verdad. Pero así como es verdad ese cuidado incondicional del Señor, también hay una condición ahí. ¿Cuál es? Es temer a Dios. Exacto. Y hace el bien, muy bien. Amén, hermanita. Vea qué bendición. Entonces, mire, todos esos detalles que nos explica la hermana Elizabeth tenemos que tener en cuenta cuando leemos la Biblia. Porque ahí hay una serie de promesas, pero todas están condicionadas ¿a qué? A la obediencia. Mire que habla no a todo mundo. Ahí dice al justo. Pero si la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, entonces ¿a cuáles justos se refiere? ¿Cómo? Exacto. Los que hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Porque es verdad, justo no hay ni uno, todos somos pecadores. Entonces, si dice que el Señor tiene sus ojos sobre los justos, pero luego en Romanos dice que justo no hay ni uno, entonces la Biblia se está contradiciendo, pero por supuesto que no. Ahí está hablando de los que hemos sido justificados por la fe, en los que hemos reconocido nuestra miseria espiritual, ¿sí o no? Señor, somos unos viles pecadores. No merecemos sino el fuego del Averno, Señor, que nos consuma por 24 horas, por toda la eternidad, a 100 o a 1000 grados centígrados. Cuando reconocemos todo eso en nuestro corazón por nuestra condición de pecadores, la Biblia dice que en el acto, la justicia de Cristo se aplica a esa persona, a ese pecador arrepentido, a ese hombre que por fe ve en Jesucristo el único medio de salvación para su alma. Entonces, ojo con todos esos 14, dice, apártate del mal y haz el bien. Apartarse del mal no es solo dejar de tomar trago. Yo lo he dicho 1.000.000 de veces, hermanitos.
Es que nosotros llegamos al evangelio porque dejamos las drogas, el trago y el adulterio, ya. Pero el cambio, la transformación es integral. Dios no hace remiendo. Dios nos transforma es totalmente, 100%. Nuestra mente, nuestras emociones, en el sentido de saber direccionarlas, manejarlas, controlarlas, nuestros hábitos, nuestras adicciones. Es un cambio real, total. Todas las cosas son hechas, ¿qué? Dice todas, son todas, su manera de pensar. Mira, usted puede dejar el licor, pero usted puede tener todavía una mentalidad terrible, terrible. El que maquina pensamientos inicuos, dice la Biblia, Dios lo aborrece. El que maquina pensamientos inicuos. Nuestras emociones, aún puede haber en nuestro corazón odio, amargura, resentimiento. Eso es pecado, eso es tan pecado como emborracharme, como adulterar, como drogarme. Por eso dice la Biblia, apártate del mal, pero no es solo lo físico, lo que otros puedan ver, también lo que hay en mi corazón, de la maldad que hay en mi corazón. La envidia, el orgullo, los celos, todo eso es igual de pecaminoso como lo es el licor, las drogas o el adulterio. Dejar de hacer lo bueno, si Dios nos dice algo y no hacerlo, también es pecado. Mire que son muchas cosas. Cuando la Biblia dice, apártate del mal. Apártate del mal. Es un llamado integral. Por eso tenemos que estar examinándonos. ¿Cómo está mi caminar con el Señor? Mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes. Porque nosotros somos una máquina de maldad, hermano. Somos una máquina de maldad. Usted no necesita aprender a hacer el mal está en nosotros. Está en nosotros el pecado, la maldad. No le podemos dar un centímetro a ese viejo hombre en nuestras vidas. Todos los días tenemos que estar ahí, vea, peleando esa batalla contra nosotros mismos. Ese es el peor enemigo que tenemos. Y si nos descuidamos, él gana ventaja. Y ya podemos caer en una farsa, en una vida de hipocresía. Porque ya no tomo, que porque ya no fumo, que porque ya no adultero, entonces soy una persona ya muy espiritual. Pero mi corazón está lleno de pestilencia. Dios no soporta mis oraciones. Trato mal a mi esposo, trato mal a mis hijos, peleo con mis vecinos. Mejor dicho, no. Cuando dice la Biblia, apártate del mal, es todo esto. No es solo dejar de visitar un lugar de mala conducta. Así es. Bueno, pasamos al final. Dice alto. En esta lección he leído muchos pasajes sobre el temor. Ha leído muchos pasajes sobre el temor. De todo lo que ha estudiado, voy a escuchar a 3 hermanos para ir terminando. De todo lo que han estudiado, 3 hermanos o hermanas, por favor, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención sobre esta lección acerca del temor? ¿Quién quiere empezar? Hermano John Rafael. Bueno, John Rafael, seguía a Liana que no ha hablado. Muy bien. Lady que no ha hablado. Así es. Me hizo acordar usted cómo terminó Sansón, dando vueltas alrededor de un molino. De ahí no pasaba. Cuando fue un hombre llamado por Dios a cosas grandes, pero terminó sin ojos, dándole vueltas a un molino ahí con un burro. Pues el diablo muchas veces nos pone como Sansón en la vida. Alberto que no ha hablado. Amén. Así es.
Amén. Muy bien. Estamos concluyendo. Bueno, ya Miriam. Amén. Bueno, muy bien. A ver, repetimos entonces con la hermanita Elizabeth, Miriam y terminamos con la hermana Ángela. Muy bien, excelente. Sigue, ¿quién fue el otro? Miriam y terminamos con Ángela. Bueno, gloria a Dios, hermanita Ángela. Amén. Ya venció al mundo. ¿Quién? ¿Vale? Ah, usted. Bueno. Que Juan pregunta que si no le da temor todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Amén, así es. Muy bien, así es. Hermano Albeiro, hermano Albeiro. Sí, sí, hermano. ¿Qué iba a decir, Miriam? Yo no tengo, por ejemplo, como agenda cuando voy a orar. Siento la necesidad de orar y me arrodillo y la oración empieza a fluir. El Espíritu Santo. Me ha pasado cosas que les comparto. Cuando uno está orando, uno va a orar por determinado grupo de personas y resulta uno en la oración con personas que uno ni se imaginaba. El Espíritu Santo o personas con las que tengo que arreglar algo o personas por las que están necesitando oración o personas por las que pueden estar corriendo un peligro. Entonces, o sea, el campo de la oración es tan vasto, tan profundo, que es algo que es tan profundo la oración, es como el conocimiento de Dios. Es una de las herramientas predilectas, de las armas maravillosas que el Señor nos dejó. Para nosotros tratar de entenderla, tenemos es que más bien ser obedientes y orar. Que ya cuando usted esté metido ahí, ya el Señor es el que lo guía, lo mueve. Usted sabe que debe orar, debe alabar, debe dar gracias,
debe pedirle al Señor. Por eso dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el ayudador que tenemos, Él sí nos guía y Él sí coloca en nuestro corazón que debemos pedir al Padre de los cielos. Entonces, eso es tener la disposición de la alegría de tener un encuentro personal con Dios a través de la oración. Muchas veces las necesidades nos llevan a orar, las preocupaciones, las enfermedades nos llevan a orar, pero otras veces es la necesidad de estar con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces, pero indiferente la situación, eh, el Espíritu Santo nos guía. Entonces tenemos que descansar, orar y clamar y descansar en el Señor, hermanito Albeiro. Lo importante es ese tiempo de comunión, de contacto con Dios. De que usted tenga un tiempo en el día para alabarlo, para darle gracias y dejar en manos del Señor aquello que está cargando su corazón. Pero así como Jesús nos dejó fue una oración como qué, como modelo, el Padre Nuestro, es como un modelo, pero no necesariamente tiene que ser así, no, no. Entonces es muy vasto la oración, es algo ya de cada creyente con el Señor. Otra cosa, la oración colectiva en la iglesia, donde hay una persona aquí presidiendo, pero igual hasta en eso el Señor se manifiesta. Exacto. Si usted, exacto, gracias, hermano. Si usted coloca una personita, por ejemplo, del mundo a orar, una persona a orar, ¿usted qué lo va a escuchar? Dándole gracias, de pronto, por, escúchelo orar a una persona que, o de pronto le sale con el Ave María, con el Rosario, ¿cierto? Es entendible. Pero si usted escucha las oraciones de un apóstol Pablo, ahí están en la Biblia. ¿Qué oraba él? Entonces, la madurez del cristiano, la santidad del cristiano, se refleja mucho en las oraciones. Usted no veía a Pablo pidiendo mercado, o pidiendo una casa, o pidiendo un carro, o preocupado por su familia. Mire las oraciones, hágale un seguimiento a las oraciones del apóstol Pablo en la Biblia y mire el tipo de oraciones que él hacía. Él oraba por la salvación de las almas. Él oraba por la comunión de los hermanos. Él oraba por el crecimiento espiritual. Él ora, mejor dicho, por allá lo vemos de pronto en 2 Corintios capítulo 12, orando por un problema personal que él tenía de salud. ¿Sí o no? Pero a lo último entendió y dijo, 3 veces le he pedido al Señor. Ya vi que no es la voluntad de Dios, ya no le pido más. Pero era algo para él. Pero por lo general, mire las oraciones del apóstol Pablo. Allá a ese nivel nosotros tenemos que llegar. Es que nosotros parecemos nuestras oraciones como una lista de mercado. Cuando uno va a hacer mercado, uno se hace una lista. 2 libras de papa, un café, 3 jabones Rey, y tiene que ser Rey, porque si le lleva otra marca, la esposa se lo devuelve. Yo le dije que Rey me hace el favor y me trae Rey. Entonces tiene que ser Rey, tiene que ser esto, tiene que ser aquello, entonces uno va bien. ¿Sí me entiende? Pero las oraciones, usted no puede llegar a la oración con un listado así delante del Señor. Claro. Mire, por ejemplo, por ejemplo, los iraníes que están pidiendo ahora en sus plegarias, venganza. Ellos piden venganza, piden la destrucción de los judíos. Están dolidos, están heridos, están humillados y claman y van a sus mezquitas y se humillan y se postran y escuche los que oran. Venganza, venganza. Escucha a un cristiano cuando cuando está pasando por el mismo trato. Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Mira a Esteban muriendo. No les tomes en cuenta este pecado. Mira a nuestro propio Dios muriendo, a Jesús en la cruz. Perdónalo. Cuando nos ofenden a usted y a mí, usted ve al cristiano arrodillado, Señor, perdone al vecino, perdone a mi hijo, perdone a mi esposo.
¿Sí me entiende? Mire, la madurez con Dios es se refleja mucho en la oración de nosotros los creyentes. Terminamos con el hermanito Conrado. Exacto. Entonces, así es, así es. Muy bien, hermano. Muchas veces hasta no lo entendemos ahí. Si un médico me va a amputar el pie porque de por medio está mi vida, yo no tengo por qué ver esa actitud del médico como un enemigo mío. Imagínense, él se ve en la necesidad de amputarme un pie para salvarme. O es el pie o es la vida. Pero él me va a amputar un pie, un miembro de mi cuerpo, no porque esté enojado conmigo, no porque quiera hacerme mal, sino porque por el contrario, quiere salvar mi vida, quiere guardarme de algo peor. Igual es Dios cuando nos disciplina. La disciplina del Señor es fuerte, pero detrás está su amor. O cuando como papás corregimos a los hijos. La última, esto se lo entregan cada uno a Sergio, a Diego, que Diego me lo pasa y yo lo miro. En una hoja aparte, me imagino que todos la trajeron porque leímos todo. Apunte algunos mensajes negativos que oye. Luego escriba una afirmación verdadera para emplazar el mensaje negativo. Dieguito, me pasa las hojitas. Yo me las llevo y las traigo en 8 días calificaditas. No, pero dice, en una hoja aparte. Entonces yo les aconsejo que tengan temor a la reacción del pastor. Si no hicieron la tarea, tengan temor. No se llenen de temor. No se llenen de temor. Bueno, Padre, gracias, Señor.